Chicos, buen día. ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo? Buen día. Sí, sale todo perfecto. ¿Sí? ¿Algún otro ser vivo por ahí? Chicos. Sí, profe, se escucha perfecto. Ok, bueno, buen día para todos. ¿Cómo estuvo la semana? La semana corta. Bien, por suerte todo bien. Bueno, me alegro mucho por ustedes. Chicos, hoy vamos a tener una clase corta porque empezó la semana y tenemos todos muchas cosas que hacer. Y lo que les voy a proponer que hagamos hoy, creo que algo les había comentado la semana pasada, vamos a hacer un pequeño repaso de la unidad que terminamos hoy, que es la unidad 1, con 2 o 3 cositas sobre las cuales a mí me gustaría reforzar conceptos y por ahí escuchar alguna pregunta que ustedes tengan para hacer, si es que ya han leído algo o no, probablemente no, porque eso casi todos lo van a hacer cuando ya estemos más cerca de las fechas del parcial. Así que vamos a ver 2 o 3 cositas que a mí me interesa, insisto, recalcarles. Y por otro lado, tengo entendido, lo vamos a dirimir en una charla que vamos a tener con la doctora Berardo y con la doctora Pereira en estos días. Creo que en lo personal voy a hacerme cargo a partir del lunes que viene de la unidad número 6. ¿Sí? Es decir, para que ustedes ya más o menos lo tengan en mente. Déjenme ver dónde puse el programa. Acá. Unidad 6, que es la unidad que tiene que ver con el inicio de la parte codificada de la materia. La unidad se llama el proceso judicial y damos comienzo con conceptos, finalidad y demás tipos de procesos. Pero bueno, eso va a ser a partir del lunes que viene. En esa unidad, que entiendo nos va a tomar también otras 2 o 3 clases, me voy a hacerme cargo yo. Así que ojalá les guste, si es que me toca a mí. Si me toca otra, lo charlaremos, ¿sí? Pero les quería anticipar eso porque sé que ustedes necesitan tener un cierto diagrama de cómo están los profesores encarando la materia, y bueno, en este caso, en mi responsabilidad particular, tendría a mi cargo la bolilla número 6 o la unidad número 6, ¿sí? Dicho esto, les pregunto antes que nada, ¿hay algo que quieran consultarme antes de que yo entre en lo que va a pasar en lo personal? ¿Hay algo que les interese consultarme respecto de lo que hemos charlado la clase anterior o la primera? Díganme ahora, o no callen para siempre, o pregúntenme después, ¿sí? Si les parece bien, ¿ok? Me voy a tomar un mate, permiso. Bien, chicos, como nadie me consulta nada, arranco con lo que tenía pensado contarles. A mí me gustaría hacer un pequeño repaso, como les dije, de un que me parece que es importante para ustedes, tanto en esta unidad como en la teoría general del derecho procesal que estamos viendo, y en lo que va a tener que ver con el ejercicio profesional que ustedes van a llevar adelante en un futuro cuando se reciban como abogados y trabajen en los procesos en los cuales se generen litigios y tengan que hacer ciertas consultas a las fuentes. Lo que a mí me interesa recalcarles tiene que ver con las fuentes del derecho procesal, ¿sí? Que es uno de los puntos que se contienen en la unidad 1, dentro del 3, al hablar de fuentes, constitución, ley, costumbre, jurisprudencia. No voy a hablar sobre temas que ya hemos charlado y que creo que ya están bien claros con respecto a la estructura del proceso, pero sí me interesa que puedan tener ustedes un poco más claro, en conceptos más claros y más básicos,
dos de las fuentes a las que el programa alude, que naturalmente son también fuentes del derecho en general, ¿correcto? No olviden que naturalmente el derecho procesal, en la hermenéutica genética, está contenido dentro de la estructura del derecho en general. No olviden también que cuando nosotros estamos hablando en este caso de derecho procesal civil, el derecho civil tiene como madre y como padre al derecho civil y comercial, ¿correcto? Es decir, cuando nosotros hablamos, si nosotros podemos hablar de derecho procesal, civil y comercial, es porque existe un derecho civil y comercial que le da marco sustantivo para que nosotros podamos trabajar a continuación con el derecho procesal como rama autónoma, pero como rama autónoma que reconoce al derecho civil y comercial como madre y como padre. Dicho esto, les cuento lo siguiente. Es importante que ustedes tengan claro que lo que vamos a desarrollar ahora se enmarca dentro de lo que era el viejo artículo 17 del Código. Ustedes ya no van a estudiar como estudiamos nosotros, porque el Código Civil diagramado y codificado por Vélez Arfield fue derogado a partir del 1 de agosto de 2015. Casi todos ustedes, o todos ustedes seguramente, son una generación que se acercó al derecho después del año 2015. Estamos en el año 2021, ustedes son la mayoría chicos de 18, 19, 20, 21 años. Con lo cual van a mirar de costado muchas de las instituciones que contenía el Código de Vélez. El Código de Vélez tenía un artículo, el artículo 17, que fue parcialmente receptado por el artículo 1 del Código Civil y Comercial nuestro, y que tiene que ver con las fuentes del derecho en general. Algo les leí en la clase pasada, y en esta clase quiero para abrir la charla que vamos a tener ahora. Cuando nosotros referimos al artículo 1 del Código Civil y Comercial, en su segunda parte, en su segundo párrafo, el artículo 1 del Código Civil y Comercial nos dice lo siguiente: los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellas o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarias a derecho. Hago hincapié en la primera parte de lo que acabo de leerles. Los usos, prácticas y costumbres vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellas. Usos, prácticas y costumbres. Si nosotros vamos al programa, la norma procesal, concepto, fuentes, constitución, ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina, reglamentos y acordadas, dentro de las fuentes del derecho procesal, vamos a la costumbre. Y si bien la costumbre en nuestra materia es citada como fuente del derecho procesal, naturalmente, por lo que acabo de explicar, la costumbre también es una fuente del derecho civil y comercial en general, porque como les dije, el derecho civil y comercial es la madre del derecho procesal civil. Por eso es que el artículo 1 del Código Civil, segunda parte, tomando como referencia lo que decía el artículo, lo que Vélez Arfield diagramó para el artículo 17 del Código anterior, nos dice que los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellas, o en situaciones no regladas legalmente. ¿Cuándo hacemos? Vamos a empezar por acá. Como fuente del derecho procesal, ¿cuándo hablamos de usos o de prácticas y cuándo hablamos de costumbres? La clase pasada yo les esbocé una definición de qué es costumbre
en general como norma general en el uso habitual de una sociedad. La vamos a refrescar. La costumbre es la norma general creada espontáneamente a través de la repetición de conductas respecto a las que media convencimiento comunitario de obligatoriedad. ¿Sí? La vez pasada tomaron nota de esto. Es una norma general creada, no escrita, naturalmente, pero sí definida, y creada a los fines de que una sociedad pueda organizarse. Se va a organizar a través de las leyes y también se va a organizar a través de la costumbre como una fuente de conductas. Insisto, es una norma general creada espontáneamente, la espontaneidad es fundamental para que podamos hablar de costumbre, a través de la repetición de conductas respecto de las que media un convencimiento comunitario de que esas conductas son obligatorias. Ahora, si el Código Civil y Comercial nos dice que los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos. En este caso, el artículo 1 está hablando de costumbres. Y si nos dice que las costumbres son vinculantes cuando las leyes se refieren a ellos, y la ley se está refiriendo, evidentemente la costumbre, junto a los usos y prácticas, se transforma en una fuente del derecho. Y para que esa costumbre se transforme en una fuente del derecho procesal, que es a lo que nosotros nos en este caso, tenemos que distinguirla a la costumbre de los usos y las prácticas. En la clase anterior yo les hice un esbozo también con respecto a algunas situaciones en las cuales la costumbre aparece en el de la legislación y del derecho procesal en general como una costumbre incorporada por la ley, una costumbre contraria a la ley y el uso de la costumbre en algunos casos en los cuales las normas remiten a ella. El ejemplo que yo les di, claro, y que se cita generalmente como ejemplo de que la costumbre sea convocada en la norma procesal, es la contenida en el artículo 565 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación cuando refiere a las comisiones de los martilleros. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que la comisión del martillero está determinada por las partes o puede estar determinada por los usos y las costumbres? En ese caso, la ley remite a que el martillero, en el caso de que tenga que llevar adelante una subasta, pueda determinar el porcentaje que le corresponde por honorario por su trabajo, llamada comisión, en base a la costumbre en el lugar y en el momento en el cual realice su trabajo. En ese caso, la costumbre aparece mencionada en la norma. Y esa es una costumbre como una norma general obligatoria que genera obligatoriedad a partir de la repetición de esa conducta. ¿Cuál es la diferencia entre la costumbre así definida y el uso y la práctica, en el campo del derecho procesal? También les hice alguna mención a que existe en el trabajo cotidiano algo que se llama práctica forense. Práctica forense. La práctica forense, en realidad, es una especie de la costumbre, no genera vinculación procesal, no es una fuente del derecho procesal, la práctica y la costumbre, la práctica del uso, como sí lo es la costumbre. ¿Y a qué llamamos nosotros prácticas forenses? Prácticas forenses son aquellas manifestaciones que se realizan habitualmente en el trabajo diario, tanto de los abogados que ejercen la profesión libremente, como de los órganos jurisdiccionales que proveen las peticiones, y que tienen que ver con la utilización de pequeñas fórmulas que tienen que ver con muchas veces, mucho más que ver con lo burocrático que con lo procesal propiamente dicho. Por ejemplo, una práctica forense, un uso forense que no genera ningún tipo, que no es vista y ni puede ser vista como una fuente del derecho procesal,
pero que sí está involucrada dentro del estudio general del derecho procesal, es la que desde tiempos que desconozco, nos impone a los abogados cerrar nuestros escritos con la fórmula proveer de conformidad será justicia. Ustedes dirán, pero doctor, profe, tenemos que, siempre que redactemos un escrito judicial, tenemos que cerrarlo diciendo proveer de conformidad será justicia. No lo podemos cerrar diciendo, señor juez, escuche lo que le digo, lea bien lo que le digo y por favor resuelva el sentido. ¿No puedo poner eso? Sí, lo puedo poner. No hay una sanción si nosotros lo redactamos de otra manera. Pero la práctica forense, el uso forense, hace que nosotros cerremos desde tiempos inmemoriales, seguramente viene de la legislación española, nos impone cerrar nuestros escritos, proveer de conformidad será justicia. Eso, insisto, no es costumbre. Eso es una práctica forense que no genera una obligatoriedad respecto de su utilización para ser contenida como una fuente del derecho procesal. O una práctica forense que bien podría ser desplazada si nosotros quisiéramos. Recuerden ustedes que cuando yo les hice el esquema de fuentes procesales, hablamos la semana pasada de fuentes primarias y de fuentes secundarias. Dentro de las fuentes primarias dijimos que contábamos a la ley y a la costumbre, por eso estoy haciendo hincapié en la costumbre. Dentro de la ley hablamos de la Constitución Nacional, hablamos de las leyes procesales y hablamos de los reglamentos y acordadas que emite la Suprema Corte de Justicia de la provincia, en nuestro caso, o la Corte Suprema de Justicia, en el caso de la Nación, o los Supremos Tribunales Provinciales. Y dentro de las costumbres, dentro de las fuentes secundarias, citamos a la jurisprudencia no obligatoria, a la jurisprudencia obligatoria y a la doctrina. Yo les quiero hacer un pequeño cierre respecto de la costumbre para que ustedes tengan claro que a veces, cuando vamos a la costumbre como fuente del derecho, y como fuente del derecho procesal en este caso, no tenemos que confundir algo que es muy importante y que nosotros, a veces, muchas veces, tanto en el trabajo diario como en las conversaciones que podemos sostener con cualquier persona que no entienda de derecho, que inclusive se repiten a diario a través de los medios, nosotros tenemos que tener claro que la costumbre, chicos, no desplaza las normas, ¿correcto? La norma siempre está por encima de la costumbre como fuente del derecho. La norma siempre está por encima de la costumbre, la norma, la ley, siempre está por encima de la costumbre como fuente del derecho, y reitero la definición contenida en el artículo 1 del Código Civil. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieran a ellas, o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarias a derecho. Acuérdense de que nosotros, en nuestro sistema románico procesal, no podemos prescindir jamás de la utilización del respeto a la ley. La ley siempre está por encima de cualquier otra fuente del derecho. ¿Correcto? Por supuesto, por encima de la costumbre. Pero hay momentos, hay circunstancias en las cuales, y a eso quería apuntar recién, se confunde la derogación de una ley o la derogación de un precepto legal por la falta de su uso. ¿Me van siguiendo? Como si hubiese una costumbre que hiciera que una ley deje de aplicarse.
Y eso es muy peligroso, porque la ley, salvo derogada por otra ley, nunca puede quedar derogada por la costumbre, que en este caso advertimos como fuente del derecho procesal. Les voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con el derecho. ¿No serían desuetudo, profe, eso? Todo es exactamente lo mismo dicho en latín, ¿correcto? La falta de en latín se llama desuetudo. Yo trato de no meterles demasiadas palabras latinas, primero porque son aburridas, y segundo porque, en definitiva, nosotros tenemos una riqueza con nuestro idioma que no nos obliga a tener que utilizar frecuentemente el latín. De todas maneras, sí, te agradezco la observación. El desuetudo es la falta de uso la falta de uso de algo. Hablando de derecho, sería la falta de aplicación de una norma en este caso. Pero les voy a dar un ejemplo concreto para que ustedes... Primero voy a hacerles una lectura de una cita muy interesante que encontré de un civilista que vive hace muchos años, el doctor Brevia. Pero les voy a hacer una cita concreta de un ejemplo de por qué no tenemos que confundir la falta de aplicación concreta de una norma con la derogación de esa norma por la costumbre de no utilizarla. ¿Estamos? Les voy a leer esto. Se confunde la derogación de la ley, eso es lo que acabo de decirles, con el desuso de la misma, que ocurre cuando una norma no se aplica durante un lapso prolongado por no darse los presupuestos fácticos que la hacen funcionar. Puede hablarse de derogación solo cuando la norma pierde validez y por ende deja de ser obligatoria. El desuso solo determina, insisto, el desuso solo determina la pérdida de la eficacia de la norma, pero no la de su carácter obligatorio. ¿Correcto? Y ahora les voy a dar un ejemplo llano, concreto, y que vemos todos los días nosotros, y que nosotros en realidad no vemos tanto todos los días porque vivimos en Mar del Plata. Pero si viviéramos en la ciudad de Buenos Aires, lo veríamos todos los días. De hecho, lo vemos por televisión. El artículo 194 del Código Penal, artículo 194 del Código Penal, sanciona, si yo mal no recuerdo, con una pena de prisión de 3 meses a 1 año, una cosa por el estilo, el delito de tomar la calle, obstruir la circulación de las personas que viven en un lugar determinado. No tengo el texto del artículo 194 acá conmigo, ahora lo voy a buscar y se lo voy a leer textualmente para que ustedes tengan claro. Pero el ejemplo que les quiero dar es este. Cuando la autoridad, cuando los jueces con competencia penal dejaron de aplicar el artículo 194 del Código Penal. Porque nosotros vemos permanentemente, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que las calles están tomadas, están cortadas, que la circulación está obstruida, la circulación de vehículos, la circulación de personas, está obstruida. ¿Coinciden con diariamente los famosos piquetes? ¿Coinciden conmigo? Sí. Lo vemos, nosotros lo vemos de Mar del Plata por televisión, pero los porteños y la gente que vive en el conurbano y va a trabajar a la ciudad de Buenos Aires lo vive a diario. La costumbre de no sancionar los piquetes, ha hecho que el artículo 194 del Código Penal haya quedado derogado. ¿Qué piensan ustedes? Bien. No. El artículo 194 del Código Penal está vigente. El 194 del Código Penal tipifica un delito o no. Sí. Sí, profe, sí, totalmente. ¿Cómo, chicos? ¿Cómo, chicos? No, decíamos que sí. Bien, perfecto. Estamos de acuerdo. Pero no es algo que simplemente, o sea, está vigente, pero
dejó de implementarse Pero también. no, bueno, ahí vamos a hacer la corrección terminológica. Los delitos, chicos, no se... la aplicación de una ley no se implementa, la ley se aplica, ¿correcto? Si la ley está vigente, la ley se aplica. Más aún, en materia penal, todos ustedes a lo mejor ya han dado penal 1, si no lo van a dar, las conductas en el derecho penal son típicas, es decir, no hay delito si no hay conducta típica, es decir, solamente son delitos aquellas conductas que la ley describe como delitos, ¿sí? Si no, no hay delito, es decir, si no, jugar mal a la pelota, ser un tronco jugando a la pelota, no es delito, pero cortar una calle en una ciudad sí es delito, ¿correcto? Cuando la autoridad dejó de aplicar el 194 del Código Penal y de sancionar, como lo manda, a las conductas que se describen en ese artículo. ¿Por qué se acostumbró la autoridad a no aplicar el 194 del Código Penal? ¿Qué pasó? ¿La costumbre le ganó a la ley? ¿La ley perdió eficacia? Sí. Escucho los comentarios, cuéntenme. Que sí, profe, la costumbre le ganó a la ley, no sé qué otra En los explicación hechos se le la costumbre le ganó a la ley. Pero en el derecho, esa ley está vigente, chicos. Es decir, sí, una persona, es un delito de acción pública cortar el tránsito. ¿Sí? El artículo 194 del Código Penal, segundo, que tengo la otra compu acá, para no interrumpirlo, denme un segundo, salgo de pantalla para leerles textualmente el artículo 194 del Código Penal. Para que lo tengan claro. Código Penal. Se los voy a leer. ¿Me escuchan, chicos? Sí, perfecto. Bueno, se los leo rápidamente porque es cortito. Artículo 194 del Código Penal. El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire, o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con 3 meses a... ¿Es claro o no es claro el Código Penal? En el artículo 194. Insisto, el que sin crear una situación de peligro impidiera, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua y aire o de los servicios públicos. Esto está vigente. Y sin embargo, no hay juez particularmente no hay juez en la ciudad de Buenos Aires que lo pene. La costumbre hizo que este vandalismo delictivo gane la calle, la gane, para bien o para mal, pero la gane. Entonces, en este caso, permiso, en este caso, chicos, la autoridad dejó de aplicar el artículo 194 que sancionó los cortes de calles. ¿Qué pasó? ¿La ley perdió frente a la costumbre? No, la ley está vigente. Lo que pasó es que la ley dejó de ser eficaz, porque la costumbre se impuso. Ahora, esta costumbre, frente al hecho concreto, puede ser traspolada al derecho procesal. Hay costumbres en el derecho procesal civil en particular que le ganen a la ley, En algunos casos sí, no tan graves como el que le acabo de contar, pero en algunos casos sí. Yo le conté que, por ejemplo, hay plazos en los códigos procesales civiles y comerciales que no se cumplen. ¿Se acuerdan que les conté? Les conté que los jueces en general no cumplen los plazos que los códigos procesales les imponen para dictar sentencia. Les conté que los jueces en general no sancionan
a los litigantes cuando los litigantes no cumplimos con los plazos establecidos para la producción de prueba, el plazo general de producción de prueba. Hay otra costumbre en la práctica procesal civil que es la de aguardar. Cuando estamos frente a la necesidad de ofrecer prueba confesional, es decir, cuando una de las partes ofrece como prueba la confesión de la contraparte, se fija una audiencia para la confesión de la contraparte, y a esa audiencia, para la convocatoria de esa audiencia, el código establece un plazo de espera de, creo que es de 30 minutos. El juez, si yo estoy esperando a que el juez convoque a la otra parte porque todavía no se el plazo. El horario era las 9 para la confesional. Y son las 9:15 y yo estoy esperando que aparezca la parte y la contraparte para la confesión, y la contraparte no aparece el abogado, no aparece la contraparte, no aparece nadie. Yo no puedo pedirle al juez, mejor dicho, yo no puedo no. El pedido que yo le haga al juez de que sancione, porque la audiencia era a las 9. Cuando la ley le da la posibilidad de que se estire 30 minutos más, la posibilidad de que se estire 30 minutos más, ¿existe una costumbre por la cual yo tenga que esperar esos 30 minutos? ¿O yo que llegué puntualmente le puedo decir al juez, por favor, dé por finalizada la audiencia y di comparecencia de la contraparte que tenía que estar acá a las 9 y son las 9:20 y no apareció? Esa costumbre de no pedir que se sancione a la contraparte es norma, es fuente de derecho procesal, es decir, puede hacer que el día de mañana directamente el legislador corre de plano ese plazo que determina el código facultativo para ser esperado. Es una discusión eterna. Yo soy puntual y quiero que la audiencia se tome puntualmente. La contraparte abusa de la facultad que el código le da al juez para que, a la costumbre de esperar siempre, se vayan a tomar un café, se vayan a tomar un mate, arreglen otra cosa, no venga el juez, venga el secretario. Todo eso, que puede ser costumbre en el derecho procesal, debería ser eliminado desde mi punto de vista, porque atenta contra el normal desenvolvimiento del proceso, así como la falta de respeto de los plazos de prueba, la falta de respeto de los plazos de dictado de sentencia, también atentan contra el desenvolvimiento de cualquier proceso y generan algo que vamos a ver más adelante, no sé si conmigo o con alguna de mis colegas, que tiene que ver, o a lo mejor ya lo vieron, que tiene que ver con los principios procesales. El principio de economía procesal y el principio de hacen que muchas veces las costumbres procesales jueguen en contra del cumplimiento de esos principios. Las costumbres procesales, que son, insisto, fuente primaria del derecho procesal, en muchos casos tienen que no ser confundidas con las prácticas forenses, como les expliqué hoy, y tienen que estar expresamente contempladas en la ley. Reitero, ejemplo del Código Penal que les contaba recién. La costumbre, ¿derogó la norma? No, no la derogó. Lo único que deroga una norma en nuestro sistema es otra norma. Lo único que deroga la ley es otra ley. La costumbre no puede derogar nunca la ley. ¿Es fuente de derecho? Sí. ¿Es fuente de derecho procesal? Sí. ¿Está por encima? No. Ténganlo bien claro y ténganlo bien claro siempre, porque contra la costumbre, contra los usos y prácticas van a chocarse siempre, en todo momento, durante el ejercicio profesional, sea asesorando, sea litigando, sea estudiando, sea enseñando, sea juzgando. Pero siempre tengan claro que por encima de la ley, en nuestro sistema no hay nada, y menos la costumbre. La costumbre es subordinada a la ley como siempre. Esto quería recalcárselos en punto a la ley, en punto a la costumbre, y quería darles este ejemplo concreto del 194 del Código Penal, porque me parece que es un ejemplo que no es mío, o sea, no lo inventé yo, sino que es un ejemplo por autoridad
autores procesalistas civiles como el doctor Julio Chiappini, que me parece muy concreto para poder demostrar que la costumbre puede tornar ineficaz una norma, pero nunca derogarla. La costumbre puede tornar ineficaz una norma, pero jamás derogarla. ¿Sí? Todo esto es lo que quería cerrarles en punto al tema de la costumbre, para ahora sí ir a un tema sobre el que quiero darles 4 o 5 tips de claridad, que tiene que ver con otra fuente del derecho procesal sumamente importante, controvertida y controversial en cuanto a la cantidad de escritos sobre ella, que es la jurisprudencia. Nosotros, ya lo habrán visto en el programa, ya lo hablamos en la clase pasada, vimos que, bueno, perdón, antes de avanzar, ¿quieren hacerme alguna pregunta que tenga que ver con lo que acabo de contarles con respecto a la costumbre, en cuanto a la costumbre como fuente del derecho y como fuente del derecho procesal, en cuanto a la subordinación de la costumbre, de los usos y las prácticas a la ley? ¿Hay algo que me quieran consultar, chicos? ¿Nada? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Seguimos. Profe, perdón, una pregunta. Sí, te escucho. Entonces, los usos y prácticas no serían obligatorios, o sea, no generarían obligatoriedad, a diferencia de la costumbre. No, señor. Los usos y prácticas no son obligatorios. Exactamente. Claro. A diferencia de la costumbre. A diferencia de la costumbre es una fuente del derecho. Y vuelvo a leerles el artículo 1 del Código Civil y Comercial. Los usos y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarias a derecho. Los usos y costumbres son fuentes, no son obligatorios siempre que las leyes no se refieran a ellos. Es decir, si las leyes, como el Código Civil Comercial, dice usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes se refieran a ellos, en este caso, si nosotros encontramos una práctica o un uso a los cuales se refiera como tales, son fuente de derecho. La costumbre, cuando es referida por la ley, es fuente de derecho y fuente de derecho procesal. Pero si no, no. Y eso es lo que yo quería que tengan bien claro. Los usos, prácticas y costumbres son fuente de derecho solo, y fuente de derecho procesal, solo cuando la ley refiere a ellos como tales. ¿No? La única fuente del derecho que es absolutamente irreversible, irremisible e indiscutible es la ley. En nuestro sistema. Recuerden que la clase pasada yo les hice la diferencia genética, y ahora vamos a tocarlo así también de costado, entre el sistema nuestro y el sistema del common law, del stare decisis vincular. El stare decisis obliga al sistema anglosajón a seguir al pie de la letra los precedentes jurisprudenciales. Obliga al sistema anglosajón a seguir los precedentes jurisprudenciales. En nuestro derecho, la única fuente genuina, auténtica e indiscutible de derecho, de cualquier derecho, de derecho sustantivo, de derecho procesal, la que sea, es la ley. Todo aquello a lo cual la ley no refiera, no es fuente de derecho. ¿Sí? Todo aquello a lo que... Y ahí es donde entra y entroncamos con la dificultad que se nos presenta para la jurisprudencia. Permiso, chicos. Ustedes recuerdan que yo les dije la semana pasada que la jurisprudencia no está citada en ninguna norma del derecho argentino como fuente del derecho. ¿Se acuerdan de eso? ¿Que lo vimos? La jurisprudencia no está citada ni siquiera en la Constitución Nacional como fuente del derecho. Como fuente del derecho encontramos todas las demás. Encontramos la ley, encontramos la costumbre, encontramos la doctrina. No encontramos a la jurisprudencia
jurisprudencia en ningún lado. ¿Se acuerdan que lo recalqué yo la semana pasada? Y que también es importante que ustedes lo tengan presente por lo que les voy a contar ahora. La jurisprudencia, en general, no es fuente del derecho, y no es fuente del derecho procesal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema diferente al del common law. En el common law sí lo es, no es en el derecho. Pero ¿qué pasa? Dentro de la jurisprudencia, bueno, perdón, ¿terminamos con la costumbre? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Cualquier cosa, naturalmente me preguntan después. Pero vamos a avanzar, así no les resto tiempo. La jurisprudencia, que como fuente del derecho y como fuente del derecho no está citada en ninguna parte dentro del ordenamiento jurídico argentino, se divide en dos tipos, que también se los conté la semana pasada, y que también lo refiere el programa. La jurisprudencia obligatoria y la jurisprudencia no obligatoria. Entonces, ustedes dirán, pero como, profe, ¿qué pasa? Si me habla de jurisprudencia obligatoria, por definición, el hecho de ser obligatoria, ¿no la transforma en fuente del derecho procesal o fuente del derecho sustantivo? En caso que hablemos de fuente. Bueno, esto es un tema. Voy a hablar sobre lo que les conté un poco la semana pasada para ampliarlo un poquito más. Si la jurisprudencia no es fuente del derecho, la jurisprudencia obligatoria es una especie de del derecho disfrazada. Iba a usar una palabra que no tengo que usar en estos tiempos en los cuales el género está tan a flor de piel, pero hay una palabra ideal para usar en este caso, que no la voy a poder usar, y que después se las cuento en privado en todo caso, pero que describiría decirles muy bien, pero no puedo usar esa palabra para describir la jurisprudencia obligatoria. Pero la jurisprudencia denominada obligatoria hace las veces, digamos, para que me interpreten, hace las veces de fuente del derecho, ¿correcto? La jurisprudencia no obligatoria es la que, si bien, insisto, no está citada como fuente, los operadores del derecho, como los abogados, que estamos de este lado, y los operadores del derecho que están del lado del órgano jurisdiccional, también recurrimos constantemente. Cuando la jurisprudencia, que insisto, no es fuente del derecho, es obligatoria. La jurisprudencia es obligatoria en los casos en los cuales la norma procesal le indique que tiene que serlo. Yo les di dos ejemplos la semana pasada bien concretos de jurisprudencia obligatoria en el marco de la normativa procesal argentina en un caso y provincial en el otro. La jurisprudencia, que es el decir de los jueces, se transforma en obligatoria en los casos se deba convocar a un fallo plenario, ahora les voy a contar en qué consiste un fallo plenario, o en los casos en los cuales deba atenderse a lo que se denomina doctrina legal, que no es la doctrina de autores, sino la doctrina emanada, en nuestro caso, de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Vamos por partes. Jurisprudencia obligatoria. Fallos plenarios, doctrina legal de la Suprema Corte. Vamos por el lado de los fallos plenarios. Muchas veces, a ver, vamos a empezar por otro lado. No sé si lo vieron esto, si lo conversaron con la doctora Pereira, o si lo conversaron con la doctora Velardo. Las cámaras de apelación se dividen en salas.
Salas que son a veces integradas por 3 jueces, a veces integradas por 2 jueces. Generalmente, las cámaras de apelación tienen un máximo de 7 jueces, de 7 jueces, bien digo, de acuerdo a cómo estén constituidas. Hay cámaras de apelación en la provincia, como la nuestra, la del Departamento Judicial de Mar del Plata, que está integrada por 7 jueces, dividida en 3 salas de 2. 3 salas de 2 cada una, con un 7º juez que hace las veces de suplente y hace las veces de desempate cuando hay que desempatar un tema o cuando hay que integrar una sala con licencia o de vacaciones o enfermo o pase algo y no ese juez que integra una de las 3 salas no. Pero los votos, en el caso de la Cámara de Apelación de la Ciudad de Mar del Plata, de nuestro Departamento Judicial, los votos de las sentencias en cada caso para ser resueltas son 2. Con 2 votos de los jueces que integran en una sala, se dicta una sentencia definitiva. ¿Correcto? En el caso de la Cámara. Hay departamentos judiciales que tienen salas, que tienen cámaras también de 6 jueces, sin un 7º, integradas por 3 jueces cada una, es decir, 2 salas de 3 jueces. En nuestro caso tenemos 3 salas de 2 jueces y un 7º que desempata. Hay cámaras integradas por 6 jueces divididas en 2 salas de 3. En esos casos el desempate está implícito, ¿correcto? Porque va a haber un tercer juez que va a apoyar la postura del otro en el caso de que haya diferencia. ¿Qué sucede? Muchas veces, con temas, a veces, generalmente temas complejos que tienen que ver con temas comerciales, que tienen que ver con temas vinculados al derecho de familia, y con el derecho de daño. Muchas veces, las distintas salas de una Cámara tienen criterios diferentes para asuntos semejantes. ¿Correcto? Les voy a dar un ejemplo que me toca de cerca porque es un plenario que se dictó a partir de una apelación mía, hace unos años atrás. Yo era abogado, bueno, sigo siéndolo, abogado de un banco, y estábamos discutiendo un tema que tenía que ver con la aplicación de una determinada tasa de interés para determinado operatorio. ¿Correcto? Una sala, en ese momento la Cámara de Mar del Plata estaba integrada por 6 jueces dividida en 2 salas. Después se sumó un 7º y se dividieron en 3 salas de 2 como es ahora. Pero en aquel momento eran 2 salas de 3. Una sala decía que se tenía que aplicar una determinada tasa de interés. La otra sala decía que se tenía que aplicar otra determinada tasa de interés. Venían chocando, ya chocaban una, chocaba otra. Para unos bancos salía una tasa de interés, para otros bancos salía otra tasa de interés. Me tocó a mí, en suerte, generar con mi apelación un fallo plenario que los 6 jueces se reúnan y aún en un criterio definitivo que se dictó en un fallo que ya, inclusive ya no se usa porque fue superado por otro, que se llama Banco Quilmes con Ojea. Eso es anécdota. Lo que yo les quiero contar es esto. ¿En qué casos se genera un fallo plenario que, insisto, convierte a la jurisprudencia emanada por ese fallo plenario en obligatoria para los jueces inferiores? Se convoca cuando hay una discrepancia determinada en criterio que apliquen los jueces de distintas salas. ¿Y dónde está arreglada esa convocatoria fallo plenario en el marco de la justicia de la provincia de Buenos Aires? Estoy hablando, en este caso estoy hablando de jurisprudencia, estoy hablando de normativa de la provincia de Buenos Aires. Después les voy a contar rápidamente qué pasa en la Nación. Pero en el marco de la... Yo se los mencioné el otro día, pero al pasar, y ahora quiero ser un poquito más preciso en esto,
Hay un artículo, hay una ley en la provincia de Buenos Aires, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 5.827, se la mencioné la semana pasada, que regula el funcionamiento de todos el Poder Judicial de la provincia. Y en su artículo 37, rápidamente lo leo, pero ténganlo en cuenta porque es la única norma que impone en el marco del derecho procesal provincial la convocatoria a fallos plenarios igual a jurisprudencia obligatoria. Artículo 37 de la Ley 5827. Cuando un mismo caso judicial haya sido objeto de resolución, a ver, no lo van a copiar ni nada, chicos, por favor, anoten simplemente artículo 37 de la Ley 5827 y después lo leen tranquilos. Yo se los quiero leer ahora para ponerlos en tema. Cuando un mismo caso judicial haya sido objeto de resoluciones divergentes por parte de distintas cámaras, que no es el caso que les cité, o de distintas salas de una misma cámara, como acabo de decir, de un departamento judicial, al presentarse posteriormente uno similar, será resuelto por las cámaras del fuero, del mismo fuero, o la cámara en pleno, respectivamente, de acuerdo con las siguientes reglas. ¿Por qué la ley, el artículo, la primera parte del 37 habla de las cámaras del fuero o las salas de la cámara? Porque, por ejemplo, hay departamentos judiciales muy grandes, como el de La Plata, que tiene más de una cámara civil y comercial, ¿correcto? Tiene más de una cámara. Es el más grande de la provincia. El nuestro tiene una sola cámara dividida en 3 salas. Más de una cámara también dividida en salas. Entonces, cuando las salas de una cámara o las distintas cámaras de un departamento judicial tengan criterios divergentes respecto a un mismo tema, se convoca a fallo plenario. ¿Cómo? El plenario de cámaras puede ser convocado por la mayoría de los miembros de la cámara que conoce el caso. Es decir, si yo apelo una determinación, llega a conocimiento de una sala, y esa sala es la única que puede convocar a plenario, porque no puede ser convocada por otra sala que no tenga en su poder el caso que tiene que resolver. La cámara que tiene que convocar al plenario es aquella a la cual el caso le llega para ser resuelto. ¿Sí? El plenario de cámaras en lo civil y comercial podrá ser convocado de oficio, es decir, sin petición de parte, por la sala que interviene en el asunto que lo motiva, o, y acá viene lo interesante, a petición de parte. El abogado, el justiciable, el operador del derecho de este lado, también puede convocatoria plenaria. También puede pedirla, tiene que justificarla y hay que fundarlo. Hay que armar un encofrado de jurisprudencia contradictoria que le demuestre a la sala que tiene que atender en el caso en el que yo interpuse el recurso de apelación, que llegó la hora de que se aúnen criterios y que se resuelva unívoco. Así que también la parte, también el abogado, y ahí la importancia que nosotros tenemos de este lado del mostrador, para crear indirectamente jurisprudencia, es muy importante. Hay algo, chicos, que esto es muy interesante para que lo tengan, se lo graben en alguna parte de la cabeza, algún día lo van a usar. Hay un procesalista italiano, por supuesto, de época inmemorial, que decía que los abogados, no los jueces, no los que están del lado del órgano jurisdiccional, sino los abogados, somos los soldados de la jurisprudencia. Es decir, para que un juez, el más importante del mundo, en el caso más importante del mundo, se destaque firmando una sentencia brillante, tiene que haber habido un abogado, uno, por lo menos uno, que haya llevado el asunto hasta tal plano procesal que le permita a ese juez lucirse. ¿Sí? Pero no existiría el lucimiento procesal de ningún juez sin el trabajo del soldado de la jurisprudencia que es el abogado. Todos ustedes van a ser abogados. Muy probablemente algunos de ustedes también sean jueces. Pero todos ustedes, si siguen adelante la carrera, abogados van a ser. No sé si van a ser jueces, pero abogados sí. Y con lo cual, esto, quiero ser honesto, la tarea de ustedes, la que van a tener ustedes como la que tenemos nosotros, en generarle
al juez, al órgano jurisdiccional, la inquietud de que hay algo que se puede resolver y que se puede mejorar. Si nosotros no impulsamos con nuestra inteligencia, con nuestra curiosidad, muy importante en el abogado, la curiosidad, si no impulsamos todo esto, la jurisprudencia no existe. No existe. ¿Correcto? Se plancha, porque los abogados somos los que vemos qué es lo que pasa en la calle. Muchas veces, en el laboratorio de la justicia, se pierde la noción de lo que pasa en la calle. Lo que pasa en la calle lo vemos nosotros. ¿Sí, chicos? Sí. El plenario de la Cámara Civil y Comercial puede ser convocado de oficio por la sala que interviene en el asunto o por la petición de parte. En la Cámara, acá viene un tema que tiene que ver con lo penal, pero bueno, no se los voy a mezclar porque no tiene que ver, pero también se los digo al pasar. En materia penal, también el acusado y también el Ministerio Público Fiscal pueden pedir la convocatoria plenario cuando haya. Y finalmente, la ley 58.7 hace una referencia elíptica a lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la inaplicabilidad de la ley. Pero ahora se los cuento. Esto en cuanto a la convocatoria a fallo plenario en hay jurisprudencia obligatoria que deben seguir las salas de una cámara o las cámaras de un mismo departamento judicial cuando ese plenario se las impone. ¿Qué otra cosa les puedo contar de esto? Bueno, nada más. Pero el objetivo era que ustedes tengan claro cómo se convoca a plenario en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación? A diferencia de lo que pasa en la provincia, donde es una ley provincial no codificada la que instruye cómo se convoca un plenario, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a partir de 2019, que volvió a traer al Código Procesal Civil y Comercial la redacción anterior, es el propio Código Procesal que le indica a los jueces de las cámaras cómo tiene que convocarse a plenario. Es decir, en sede nacional, en sede federal, la convocatoria a plenario está inserta dentro del Código Procesal Civil y Comercial. En sede provincial, en provincia de Buenos Aires, no. Hay una ley ajena al Código Procesal, pero ley, tan ley como el Código Procesal, que nos indica cómo se debe convocar a fallo plenario. Había algo más que yo quería hacerles conocer en cuanto a esto, que no quiero perder dónde está. Me lo perdí por acá, que tiene que ver con cuál es ¿dónde queda la libertad de los jueces? ¿Dónde queda la libertad de los jueces para fundar una sentencia en discordancia con lo que le impone un fallo plenario? ¿Qué tiene que hacer un juez que no piensa jurídicamente en discordancia con el fallo plenario dictado por la Cámara Civil y Comercial de su departamento judicial? ¿Qué tiene que hacer un juez de primera instancia en ese caso? Tiene que agachar la cabeza y sí dictar una sentencia en concordancia con el fallo, o puede hacer alguna otra cosita. Puede derivarlo más arriba. ¿Qué opinan? Demostrar que el caso no es el mismo o no tiene similitudes. Les voy a decir algo concreto para que ustedes se queden tranquilos y vean que no hay misterios en esto. Lo que puede hacer el juez de primera instancia que no piense, que no comparta los argumentos del fallo plenario que le es impuesto por la Cámara, es dejar a salvo su opinión personal. Dejar a salvo en el fallo su opinión personal. Y esa actitud jurídica del juez habla muy bien de ese juez. Pocas veces lo he visto, muy pocas, porque
La obediencia debida, entre comillas, la obediencia debida existe también en el marco del proceso judicial y del poder judicial en general. Pero los jueces pueden dejar a salvo, no son observados, no son sancionados, no son retados por los superiores. Pueden dejar a salvo su opinión personal, naturalmente en el caso en que esté bien fundada y que tenga un criterio jurídico de razonabilidad. No están obligados a agachar la cabeza y no escribir lo que piensan. Pueden escribir lo que piensan, pero es un voto en minoría, ¿correcto? Pueden escribir lo que piensan, pero deben resolver, artículo 3 del Código Civil y Comercial, del que les hablé hasta el cansancio la semana pasada, deben resolver, en este caso, siguiendo la jurisprudencia plenaria de la Cámara cuyo departamento judicial integra. Ahora, ¿qué pasa? Ese juez que piensa distinto, ¿le puede hacer perder tiempo al justiciable? Es decir, acá hay una cuestión que tiene que ver con los principios procesales a los que yo les hablaba hace un ratito, fundamentalmente con el principio de celeridad y con el de economía procesal. Si un juez piensa distinto a lo que le impone un fallo plenario de un determinado departamento judicial, el juez puede dictar una sentencia dejando a salvo su opinión y citando, en definitiva, y resolviendo como le manda el fallo, o puede desobedecer, entre comillas, y simplemente citar su opinión y dejarle abierta la puerta a la Cámara para que la Cámara le dé vuelta ese fallo, lo revoque y le diga, señor juez, usted tendría que haber hecho esto porque la Cámara, en fallo plenario tal, mandó esto. En general los jueces no deberían hacerlo, algunos lo hacen, pero no deberían hacerlo, porque violentan el principio procesal de economía procesal, para la redundancia, y el principio procesal de celeridad, porque si ellos, tomando conocimiento, no pueden desconocerlo, no pueden desconocer la existencia de un plenario, y si conociendo la existencia de un plenario, fallaran en contra de ese plenario, obligan a los operadores del derecho de este lado, a los abogados, a apelar esa resolución o a recurrirla en el caso en el que no fuera una apelación y ya estuviéramos hablando de otro tipo de fallo en la escala superior. Con el litigante, el justiciable, no solamente pierde tiempo, sino que además pierde plata. ¿Sí? No hay forma de que nosotros, salvo que el abogado reciba una instrucción precisa de su cliente de no recurrir a una determinada sentencia, sabiendo que el criterio del departamento judicial es otro. Pero el juez puede transmitir lo que piensa, pero no debe involucrar al justiciable en esa conducta. El juez debe estarse en contra del criterio de la Cámara si así lo considera, pero debe fallar como la Cámara se le impone, a través del fallo plenario. Porque de lo contrario, perjudica al litigante, y ese perjuicio para el litigante, ojo, ese perjuicio para el litigante, el día de mañana, le puede generar un perjuicio funcional a él, porque le puede ameritar una denuncia ante un organismo de la Corte Provincial que Secretaría de Control de Gestión. Un día les voy a contar. Pero bueno, quería dejar a salvo que la libertad del juez existe, pero solamente dejando fundada su opinión en divergencia, pero no puede dejar de lado el fallo penal. Bueno, ahora chicos vamos, por último, a hablar de cuál es la diferencia entre la jurisprudencia obligatoria que emana de los plenarios y cuál es la jurisprudencia obligatoria que emana de la doctrina legal de la Corte, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que doctrina solamente es la opinión de los autores, que como dijimos en su momento, es una fuente secundaria del derecho, a la cual todos recurrimos porque somos estudiosos, porque estudiamos, porque nos queremos
lucir con nuestros trabajos, tanto los que peticionamos en nombre de los justiciables como los que integran los organismos jurisdiccionales, porque deben fundar sus resoluciones, y además de fundarla en la ley, pueden fundar en las doctrinas de los autores prestigiosos o de la doctrina estatal. ¿Cuál es la Profesor, una diferencia entre... Sí, te escucho. Perdón. ¿La jurisprudencia obligatoria sería el género, mientras que la doctrina legal sería la especie? No. Ambas son jurisprudencias obligatorias. Las dos son obligatorias. Ambas son obligatorias. Una se llama jurisprudencia obligatoria emanada de fallo plenario, y la otra es jurisprudencia obligatoria emanada de la doctrina legal de la Corte. ¿Correcto? Bien, gracias. ¿Sí? ¿Fui claro? Sí, perfecto. Ambas son jurisprudencias obligatorias. Vuelvo, yo no quiero ser tan pesado porque me aburro de escucharme a mí mismo, pero de que la jurisprudencia no es fuente del derecho. Acuérdense, la jurisprudencia no es fuente del derecho, y por supuesto, menos que menos del derecho procesal. Pero hablamos de jurisprudencia obligatoria porque en estos casos particulares, los jueces de una determinada instancia deben acatar lo que los fallos plenarios le mandan, aún dejando a salvo sus criterios divergentes personales, deben acatarlo en función del principio de economía procesal y de celeridad procesal. Pero no es fuente del derecho a la justicia, ni la obligatoria ni la no obligatoria. Pero la obligatoria en particular, el hecho de que se llame obligatoria no la convirtió en fuente. Y la jurisprudencia obligatoria que emana de la doctrina legal de la Corte tampoco es obligatoria, porque no estamos, chicos, dentro del sistema del common law. Estamos en el sistema románico, pura y exclusiva vigencia de la ley. Lo único obligatorio es la ley. Acuérdense que la jurisprudencia no lo es. Vuelvo al punto de partida antes de tu pregunta. La jurisprudencia obligatoria emanada de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo llegamos a esa jurisprudencia obligatoria emanada de la Suprema Corte? Para empezar, doctrina legal, el término doctrina legal, la unión de esas dos palabras, doctrina legal, no les voy a hacer la historia porque es vieja y aburrida, pero viene del derecho español y tenía que ver en realidad con el reconocimiento que el derecho español hacía a través de la doctrina legal de la aplicación en un fallo de los principios generales del derecho. En cambio, en la Argentina, en nuestro sistema, en la provincia de Buenos Aires, el término doctrina legal no tiene que ver con la aplicación de los principios generales del derecho, sino que tiene que ver con la aplicación de los fallos, contestes iguales, similares, para casos idénticos, que emanan de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, si nosotros hablamos de doctrina legal, hablamos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. No podemos usar el término doctrina legal para ningún otro fallo de ningún otro órgano jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires que no sea la Corte. ¿Está? ¿Sí? Doctrina legal, igual, Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Eso tenganlo claro. A partir de ahí, les cuento cómo se llega a la doctrina legal. Les conté recién que las cámaras se convocan de oficio o a petición de parte para el dictado de fallos plenarios en el caso de divergencia de opiniones entre los jueces que las integran. ¿Cómo llegamos a la aplicación de la doctrina legal de la Corte y que esa doctrina legal baje como la lava del baje a los tribunales y jueces inferiores a la Corte en el marco de la provincia? ¿Cómo se llega a eso? Se llega a través de que también se lo conté la clase pasada, pero con menos desarrollo que ahora, se llega a través de un remedio contenido
en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia y en el Código Procesal Penal de la provincia, que se llama recurso de inaplicabilidad de ley, que nosotros, los que trabajamos, lo conocemos como RIL, R-I-L, RIL, recurso de inaplicabilidad. En el caso como estamos hablando de derecho procesal civil y comercial, les voy a hablar de derecho procesal civil y comercial, no me voy a meter con el derecho procesal penal. Pero el mecanismo es similar. El artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial establece los mecanismos por los cuales encontramos frente al recurso de inaplicabilidad de ley. A ese recurso se accede si las partes advertimos que los jueces inferiores, en este caso las cámaras de apelación, han cometido uno de estos dos errores, o en muchos casos los dos. Han interpretado erróneamente la ley, ¿sí? O no han hecho, dice el código, aplicación de la doctrina legal referida a ella. Vuelvo a lo mismo. La reina en todo esto es la ley. ¿Qué puede hacer mal un tribunal inferior a la Corte? En este caso, las cámaras. Vamos a la Corte después de un fallo de cámara. No podemos llegar a la Corte después de un fallo de primera instancia, salvo, ya lo habrán visto algo inconstitucional, salvo el caso de per saltum, que no me voy a meter en ese tema. Pero, en el normal de los casos, se llega a la Corte, como corresponde, después de un fallo emanado por una Cámara de Apelación. La Cámara de Apelación pudo haber interpretado erróneamente la ley o haber aplicado erróneamente la doctrina legal que interpreta esa ley. Es decir, siempre hablamos de la ley como fuente del derecho, siempre. Si una Cámara de Apelación, nosotros verificamos que ha interpretado erróneamente la ley o que desconoció la doctrina legal que refiere a esa ley, accedemos al recurso de ley. Esa fórmula, doctrina legal, es el único caso en todo el Código Procesal Civil y Comercial en el que aparece. La palabra, la fórmula, no la palabra, la frase, doctrina legal, solamente existe en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia en el marco del 79. Es decir, cuando le habilita al justiciable a acceder a la Corte si es que se puede demostrar que el tribunal inferior desobedeció, desatendió la doctrina legal emanada de la Corte en el caso en el cual se está tratando. Para que ustedes no tengan confusión. Cuando hablamos de doctrina legal, solamente hablamos de los fallos de la Corte. No hay doctrina legal de las cámaras, no hay doctrina legal de primera instancia, no existe todo eso. Doctrina legal es sinónimo de Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Por concreto y fácil. Ahora, en el mismo marco y con la misma interpretación teleológica que les presentó el plenario, ¿qué pasa si la Corte, primero es muy difícil que la Corte, la Corte no llega a cualquier cosa a la Corte. No podemos ir con cualquier argumento a la Corte porque hay mecanismos de admisibilidad muy estrictos que hacen que no llegue cualquier porquería a la Corte, ¿correcto? Llegar a la Corte no es fácil. Por eso mismo es que la jurisprudencia de la Corte es tan importante, porque no está invadida de demasiada lluvia, digamos. A la Corte se llega y solo si los requisitos de admisibilidad son cumplidos. No voy a entrar en eso porque ya lo vamos a ver cuando veamos recursos.
pero lo que sí quiero que sepan es que la doctrina legal, que son los fallos de la Corte similares en materia similar, son muchos, pero no son tantos, ¿correcto? Entonces, muchas veces es fácil acceder porque la mayoría de las veces, reitero, las cámaras conocen la doctrina legal de la Corte, no la violan por desconocimiento. Muchas veces, cuando pueden fallar en contrario, dejando a salvo su opinión, pero respetando la doctrina legal de la Corte en un determinado tema. Sobre todo, chicos, en materia penal, ¿correcto? No es el caso de lo que estamos tratando acá, pero muchas veces en materia penal, como está en juego la vida y la libertad de las personas, los jueces no pueden hacer, no digo lo que quieran, pero no pueden tener tanta libertad como para tratar de que la doctrina legal sea modificada. En materia civil sí es un poco más laxo, puede ser un poco más flexible el criterio, pero también, no hablo de obediencia debida, pero muchas veces los fallos de la Corte no son controvertidos, ni aún por opiniones personales por parte. Pero a veces sí. Y hace poco, no me di cuenta, se me está ocurriendo ahora, si no se los hubiera traído como cita, y si no se los voy a traer para la próxima porque es muy interesante. Hace poco, un fallo de nuestra Cámara acá, de Mar del Plata, con el voto de uno de sus miembros, el doctor Lustanó, que también es profesor de nuestra facultad, en obligaciones, determinó un criterio completamente diferente y traído a los tiempos modernos con respecto a la aplicación de las tasas de interés en los casos de daños y perjuicios. No voy a entrar en simplemente les cuento esto. El voto hizo un estudio muy interesante y concienzudo de por qué las condiciones actuales socioeconómicas de la Argentina ameritan una modificación en la aplicación de las tasas de interés que se utilizan para la reposición de los daños generados en determinados casos. En este caso había sido por un accidente de tránsito importante, una muerte. ¿Qué hizo el voto? Habilitó a que la Corte en el futuro revea lo que es doctrina legal hoy, que dice que se aplica una tasa ridícula, que es la tasa pasiva, que es la tasa que el Banco de la Provincia de Buenos Aires le paga a un usuario por un depósito a plazo fijo, ¿correcto? Las tasas de interés son de dos tipos, pasivas. Las activas son aquellas que el banco nos cobra por prestarnos plata, y las pasivas son las tasas que el banco nos paga cuando le llevamos un depósito a plazo fijo. Siempre, naturalmente, el banco nos cobra más que lo que nos paga. La tasa activa siempre es muchísimo más alta que la tasa pasiva. Y la justicia, desde hace bastante tiempo, la justicia de la provincia, por vía de doctrina legal, que en los casos de los fallos de los asuntos vinculados a los daños y perjuicios, se pague la tasa pasiva. Le paguen a la víctima el capital reclamado con una tasa de interés pasiva, es decir, una tasa que está a años luz de la realidad económica que vivimos en Argentina. En este caso, el doctor Lustanó hizo una importante, jurídicamente muy bien trabajada, en función de por qué deberíamos empezar a mirar la realidad con ojos de la Argentina y no con ojos de Finlandia, ¿sí? Pero bueno, va a otro tema. Lo que les quiero decir es esto. La doctrina legal, que es la que emana de la Corte, no es sencillo de ser modificada. Los jueces pueden salvo sus opiniones, insisto, o pueden dejarle abierta la puerta al abogado, volvemos a nosotros, desconociendo una doctrina legal, para que el abogado, a través de la interposición del recurso de inaplicabilidad de ley, pueda intentar lograr que la Corte modifique el criterio. Que la Corte... ¿Correcto? Pero bueno, no busco con esto simplemente armar lío con mis opiniones, sino nada más que demostrarles que el juez tiene posibilidades siempre
de dejar hacer lo que es lo que piensa, esté o no esté de acuerdo con la jurisprudencia obligatoria, ya sea plenaria o ya sea la que emana de la doctrina de la Corte. Chicos, como ya fui corto, pero no tanto, estamos a 10 minutos de terminar, o de lo que hubiera sido el horario original. ¿Hay algo que me quieran consultar? ¿Hay algo? Porque si no, ya con esto y con el compromiso que tomamos entre todos de que ustedes leyeran por su cuenta la parte histórica de todo esto, que es medio aburrida y que no creo que sea objeto de, no creo, no hablé con el titular de la cátedra, pero no creo que sea objeto de los parciales, a lo mejor alguna pequeña referencia, pero nada más, pero eso lo tienen escrito en todos lados, en Palacio, en Gossaini, pero me interesaba hacer un poco de pie, de base en estas cosas que tienen que ver con lo que ustedes van a poder visualizar en el marco del derecho procesal en general como importante, como interesante, práctico. ¿Hay algo que me quieran consultar respecto de lo que hablamos hoy o de alguna otra cosita que hayamos hablado en las dos clases anteriores? Quedo abierto a que me cuenten. Mientras me sigo más tiempo. ¿Profesor, le puedo hacer una consulta? Dale, te escucho. Yo la clase pasada tuve problemas con la conexión de internet y me quedé en lo que era el tema de fuentes. Entonces estoy como un poco perdida. Bien. Lo que dijo hoy lo entendí muy bien, pero me Me gustaría saber de dónde puedo ampliar yo mi conocimiento, porque estuve leyendo a Gossaini y la parte que habla de fuentes, como me ha pasado con casi todos los temas que he visto. Es confuso, Gossaini, por eso viste que yo, si me escuchaste la primera vez, me cortó la segunda, y me volviste a escuchar hoy, yo les dije, el doctor Basso va a seguir a Gossaini, nos dio instrucciones, digamos, conversadas, para que tomemos como base lo que Gossaini interpreta en diversas cosas, sobre todo más adelante, que va a ser muy interesante, pero en la parte general, digamos, Gossaini no es tan lo querría. ¿Se acuerdan que yo les dije que, por ejemplo, yo tenía diferencias con la definición que Gossaini nos había dado en el primer tema con respecto a todo esto, ¿cómo es? A la equidad, a la inclusión de la justicia en la resolución de un tema. Yo considero que no es así. ¿Dónde podés leer fuentes? Podés leer fuentes claramente para que lo tengas bosquejado sencillamente en Palacio. Acá cita que lo saca de, perdón, acá cita en el mismo libro que es algo tomado de Palacios, pero muy pobre, ¿verdad? Por eso era mi duda esa. Por eso te digo, a ver, Gossaini tiene una concepción doctrinaria superadora de Palacio, que es un clásico. Pero superador en algunos temas, en otros no. Claro, sí. Tampoco tenemos que ser sacerdotales con esto. Yo te aconsejo que en este tema, les aconsejo a todos, que en este tema, lean Palacio, porque Palacio es claro, es bastante concreto, no hay mucho para inventar con las fuentes, chicos, es decir, las fuentes, insisto, son de dos clases, primarias y secundarias. Las primarias son la ley y la costumbre, dentro de la ley, la Constitución Nacional, como punta de la pirámide jurídica del sistema ordenado por nosotros, la pirámide kelseniana, los códigos procesales y las reglamentaciones y las acordadas de la Corte. Ese es el contenido de la fuente dentro de la ley. Del otro lado, la costumbre. Y como fuentes secundarias, la jurisprudencia, hablamos hoy, la no obligatoria, que es la restante, y la doctrina. ¿Correcto? A partir de ahí, con ese pequeño esquemita, vos ya tenés para leer tranquila y cómoda y ampliar en lo que puedas con las cosas que yo les fui trayendo, que me parece que fueron interesantes como para que ustedes se nutran un poco más de algunos ejemplos. Pero no se enrosquen demasiado, no es complicado. Lo más complicado en este punto en cuanto a fuentes era que podamos tener claro, que es lo que yo quise hacer hincapié hoy, en cuanto a la diferencia entre jurisprudencia obligatoria y no obligatoria. Eso a mí me había quedado haciendo ruido la clase pasada y no quise dejarlo pasar en esta. Por eso es interesante que ustedes pudieran preguntarme algo que no interpreten, o hacerme algún cuestionamiento, retarme, o decirme lo que les parezca, pero que les quede claro, porque no vamos a volver sobre este tema.
Pero bueno, contestando definitivamente tu pregunta, la parte general de fuentes, lee la de Palacio, que está muy bien. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa, chicos? ¿Y chicas? ¿Estamos bien? Bueno, si no me contesta ninguno, entonces veo que hay 34 participando. ¿Quieren preguntarme algo? Si no, nos vamos a almorzar o a tomar sol. No, profe, quedó todo claro. Bueno, ¿les quedó claro? Porque para mí, sí, ustedes saben que yo tengo la camiseta puesta de ustedes. Así que quiero ser lo más claro posible con ustedes. Ojalá que pronto nos podamos ver las caras presencialmente. Pareciera que no, pero ojalá que sí. Así, nada, el feedback es otro. Pero bueno, me interesa que puedan estar ustedes. Así que cualquier cosa ya tienen mi correo, ya se los pasé 1.000.000 de veces, me consultan y salvo cambio de opiniones, en la semana que viene vamos a arrancar, a lo mejor, creo, con la unidad 6, a mi cargo, que va a tener que ver con el proceso judicial, y ahí vamos a empezar a ver cosas más interesantes porque van a tener que ver con la parte codificada de la materia. Pero de a poquito vamos a ir entrando. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias. Pipi, Adiós, gracias. un abrazo a todos, cuídense y nos vemos el lunes que viene. ¿Ok? Gracias, profe. Hasta Saludos. luego. Chau, chau. Chau, chau.